Bueno, continuamos con las grandes entrevistas aquí en Shock a los pensadores judíos argentinos. Y hoy nos toca una pensadora judía argentina, que es Diana Sperling. Diana, te agradecemos primero y principal tu hospitalidad, el habernos recibido. Y bueno, ya que menciono la palabra hospitalidad y conociendo también el desarrollo de tus trabajos y de tus pensamientos estrictamente en el ámbito de la filosofía, se me ocurre preguntarte para empezar lo siguiente. ¿Se puede hablar de que hay una ética estrictamente judía? Buena pregunta para empezar y bien complicada. Podemos cambiarla. No, nunca pensé que venía fácil. Yo no creo que se pueda hablar de una ética estrictamente judía. Lo que sí creo es que el judaísmo aporta a la ética algunos rasgos particulares muy fuertes que determinan una modalidad de la ética. Yo creo que la ética excede las particularidades como ética. Sin embargo, creo que cada cultura, cada pueblo, cada grupo humano tiene su manera de modalizar esto que nosotros podemos nombrar como una generalidad la ética, ¿sí? La palabra ética no figura en los textos judíos, por ejemplo. Sabemos que la palabra ética viene del griego. De manera que no me parece que se pueda hablar de una ética judía sin hacer estas aclaraciones. Podríamos decir más bien que el judaísmo instituye una cierta forma de relación con el otro. A esto lo podemos poner bajo el rubro ética. ¿Sí? Ahora, cuando vos mencionás, digamos, la relación entonces que el concepto de ética no parece tener con los textos, podemos hablar entonces de un canon de textos judíos. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pensás de ese canon? O sea, los textos, ¿qué es un texto judío? Bien. Lo que pienso de ese canon y hago con ese canon es que es un tesoro absolutamente inagotable. Me parece que es uno de los lugares fundantes del pensamiento de Occidente, igual que la filosofía platónica o que la tragedia o que los presocráticos, para poner así los grandes nombres. Creo que, y en esto coincido con una apreciación de Jacob Taubes, creo que los estudiantes de filosofía pierden muchísimo al no acceder a los textos bíblicos y talmúdicos y quedarse solamente con la pata griega, porque entiendo que mucho de lo occidental, o todo lo occidental, casi diría, está fundamentado en la conjunción sumamente problemática, por supuesto, pero digamos en el cruce entre estas dos cosas. Ahí, por ejemplo, cuando uno lee bien, lee a la letra, digamos, los textos bíblicos para empezar, y para empezar la Torá, es decir, el Pentateuco, ya con eso tenés para toda la vida, ¿no? Si se quiere. Ahí es donde uno descubre que, por ejemplo, esto que llamábamos recién la ética judía, se basa en la famosa frase amarás a tu prójimo como a ti mismo, que no tiene nada que ver con el amor, con un sentimiento, sino con una referencia a la ley, porque esa frase está en el libro de Levítico, en un capítulo dedicado específicamente a dar instrucciones acerca de cómo hacer justicia, de cómo se compone un jurado, de cómo se llama un testigo, de cómo se toma declaración un testigo, etcétera. Es decir, cómo administrar justicia. Ahí aparece esta frase, Veapta le reajá camoja. Podríamos decir que eso es la ética judía, hacer justicia, ¿no? Y esto ingresa absolutamente en el pensamiento occidental, ¿no? Como una de sus patas fundamentales. Ahora, esta ética, llegamos a la ética judía, ¿viste? Igualmente. ¿Vos querías ir ahí? Yo quería ahí ir estamos. ahí, pero no importa. Esta ética judía, que me encanta como lo explicás, ligado a la justicia, Sí. digamos, ¿cómo lo visualizás a lo largo del desarrollo de la historia del pueblo judío?
Y específicamente, digamos, en los conflictos que podemos visualizar ya en relación al Estado judío, ¿no? Bien. Por supuesto que el pueblo judío tiene una historia que es además muy larga, muy compleja, muy matizada y muy mixturada. Posiblemente sea el pueblo con la historia más prolongada de los pueblos que conocemos actualmente, que subsisten, digamos. Por lo tanto, es inevitable que haya habido múltiples relecturas de estos textos fundantes. Bueno, tenemos incluso el Talmud. Vos sabés que hace poco se celebró la finalización de la traducción del Talmud que hizo Adin Steinsaltz, que es el gran talmudista de la actualidad, quien además de trasladar los textos originales, traducirlos, adaptarlos y demás, hace sus propios comentarios, agrega sus propios comentarios, con lo cual podríamos decir el Talmud se sigue escribiendo. Esto es maravilloso. Una de las tareas del Talmud precisamente es actualizar permanentemente aquellos fundamentos legales, éticos, rituales, etcétera, que están en los textos bíblicos. Si se hace esta tarea de actualización permanente es porque la historia es un componente fundamental de la vida del pueblo judío, del pensamiento judío, y de ninguna manera se trata de una tradición arcaica que está apegada a un origen mítico que ha quedado atrás ni nada. Estos cambios implican avatares políticos muy concretos que por supuesto no tienen mucho que ver en parte con lo que narraba la Biblia, una sociedad seminómade en el desierto. Por lo tanto, sin ninguna duda, estas cuestiones históricas, políticas, estas nuevas configuraciones políticas que se han ido dando, han tenido que reformularse una y otra vez. Muy posiblemente uno vea en algunas decisiones de los gobiernos de Israel rasgos que no coinciden con lo que uno considera la ética judía de las fuentes. Sin embargo, me parece que eso sería una idealización, porque en ningún momento el Beapta l'Reaja Kamoja, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, implicó nunca jamás en el judaísmo ni poner la otra mejilla, ni dejarse aplastar por el poderoso. Justamente una de las características fundamentales del pensamiento bíblico es ponerse de pie contra los poderes soberanos, contra los poderes opresivos. Esto lo explica muy bien, fíjate vos, un teólogo no judío, Severino Croato, que seguramente has conocido o has oído, leído. Bueno, yo lo conocí bien a Severino y leo y trabajo muchísimo con sus textos. Enseño Torá en gran parte en base a los textos de Severino, y él sitúa los textos bíblicos como textos de rebelión, como textos de subversivos, claro, en relación a los poderes babilónico, egipcio, los grandes imperios de la época. Es un pequeño grupo que se levanta contra esos poderes y construye justamente otra ética que no es la del soberano. En ese sentido, yo veo una continuidad con la actualidad, porque nunca la política y la ética judía fue dejarse aplastar. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay que decir que el Estado de Israel, si bien es fundamental para el judaísmo contemporáneo, de ninguna manera es todo el judaísmo. Bueno, se abrieron 2.000 millones de cosas.